Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Videonoticias de Clarinetistas, un espacio creado por Clariperú donde ustedes son los protagonistas. Así es, en este programa compartimos las buenas noticias de nuestra comunidad y en esta mañana estoy acompañado de dos jóvenes clarinetistas que han obtenido un gran logro en Medellín, Colombia, y me refiero a Eliana y Julián, con quienes vamos a conversar en un momento, ganadores del primer concurso nacional de clarinete bajo que Clariperú organizó dentro del marco del tercer simposio iberoamericano de clarinete bajo. Este es un evento muy importante, único en nuestro continente, y aquí la ven a Eliana y Julián que han ganado este primer concurso que se desarrolló en Colombia. Eliana, Julián, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Parece que Julián está a veces con un poquito de problemas de conexión, pero te escuchamos muy bien, Julián, y estamos ansiosos de escucharte también. ¿Qué tal si empezamos con cómo se sintieron? Los concursos sabemos que es algo hasta a veces un poco cruel, porque sabemos que alguien va a ganar y otros van a tener que perder o simplemente no tener ese premio o esa distinción en cualquier concurso, desde las Olimpiadas hasta los concursos de música. Pero, ¿qué tal si, Eliana, nos cuentas primero cómo te sentiste en el momento del concurso? Bueno, un saludito para todos. De verdad agradezco mucho esta invitación, maestro Marco. Agradezco también mucho a las personas que están ahí conectadas, viéndonos. Y bueno, sobre esta pregunta de cómo me sentí en el concurso, sobre todo en el momento, yo creo que la palabra que utilizaría sería como muy asustada, las palabras que usaría, porque también fue mi primera experiencia como concursando en algo de pronto de esta magnitud, como un concurso nacional, el primero de clarinete bajo. Entonces, a pesar de que yo estaba en un mood como de estoy acá, lo estoy haciendo, porque pues, hay que como de alguna forma validar eso, también tenía ese peso, esa responsabilidad de que igual hay que hacerlo bien. O sea, estoy acá, lo estoy haciendo, pero lo tengo que hacer bien. Esto de alguna forma yo sabía que iba a impactar de una manera muy significativa, pues independiente del resultado. Entonces, en el momento estaba muy asustada, estaba intentando como, estoy acá, lo voy a disfrutar, voy a hacer lo mejor que puedo, voy a tocar lo mejor que yo puedo, pero si tengo que escoger una palabra sería como muy asustada, o sea, en pánico total, pero Que es parte de lo que los músicos tenemos que lidiar no solamente en concursos, sino también en el escenario. Y Julián, cuéntanos un poco tú cómo te sentiste en estas dos etapas del concurso. Pues muy buenos días para todos otra vez. Eh, la verdad, bastante nervioso, bastante nervioso. No pensé que fuéramos a tener tan buen ambiente, porque pues también es mi primera vez participando en un concurso de esta magnitud. Y pero yo soy de bandas y en la banda ya hemos concursado antes y el ambiente siempre es re pesado. Pero aquí todos siempre fueron muy gentiles, muy amables, abiertos al diálogo y pues fue muy bonito, la verdad, eso bajó mi nervio bastante, la verdad, porque pues ajá, la gente siempre estaba ahí, mis compañeros, Eliana, Daniel, John, todos ellos estaban ahí siempre pues, para apoyarnos, siempre nos hablábamos antes o nos decíamos palabras de ánimo y pues eso reduce los nervios bastante, pero sí, o sea, bastante nervioso, bastante. Y, y eso es normal, como les comentaba, todos los músicos que nos están escuchando de cualquier especialidad saben exactamente a qué se refieren. ¿Y qué tal si nos cuentan su historia detrás del clarinete bajo? Porque en caso hay algún curioso, curiosa que no toca clarinete, el clarinete bajo recién está despertando cada vez con más fuerza en Latinoamérica y en general en el mundo aún es un clarinete siempre secundario o que los clarinetistas tocan como si fuese un instrumento auxiliar, cuando en realidad este instrumento tiene una voz muy poderosa y es un instrumento solista. ¿Nos puede contar brevemente su historia con el clarinete bajo? ¿Qué tal si empezamos con Eliana? claro que sí. Bueno, yo creo que mi historia es un poquito particular porque yo, pues, al igual que Julián, también empecé mi formación en una banda, en la banda sinfónica de Barbosa, Antioquia, que es un pueblito cerca
a Medellín. Y yo empecé en un momento en que la banda también estaba creciendo, no solo como pues, con músicos, sino también en instrumental. Entonces, bueno, yo empecé en mi formación en el clarinete, soprano, normal, creo que como muchos de nosotros. Y un día llegó el director a decirnos que iban a llegar unos clarinetes nuevos, y entre esos clarinetes nuevos, pues el clarinete bajo, primer clarinete bajo también que iba a tener la historia de la banda sinfónica de Barbosa. Entonces yo, pues que no tenía ningún conocimiento, dije como clarinete bajo, pero ¿cómo así que es esto? Yo estoy tocando este clarinete, ¿cómo así que hay otro instrumento que se llama clarinete de aparte bajo? O sea, ¿eso qué significa? Y bueno, pues llegué a mi casa, muy afortunada de tener acceso a internet, Google, clarinete bajo, YouTube, clarinete bajo, lo escuché y bueno, debo decir que quedé absolutamente enamorada. Yo dije, no, yo quiero tocar el clarinete bajo, lo quiero conocer, quiero abordarlo. Entonces llegué al otro día súper ilusionada donde el director y le dije como, maestro, yo quiero ser esa persona que toque clarinete bajo. Entonces el director como, mmm, como, como con ese entusiasmo, claro, pues que me dijo que con palabras ya de lo siento mucho, ya el clarinete bajo se lo asignamos a otra persona. También historia de cómo hice mi primer enemigo en el mundo. Eh, pero bueno, digamos que ese fue mi primer acercamiento al instrumento, la forma en que lo conocí. Pues eventualmente pude con la banda también tocarlo en algunos montajes, en algunos conciertos, estudiarlos, pero digamos que mi estudio más o menos formal con el clarinete bajo no vino hasta que yo empecé a ir a la ciudad de Medellín a estudiar. Yo ingresé a una orquesta de formación en el momento, la Sinfónica de Antioquia, y ahí conocí quién sería mi primer profesor, Jorge Zapata. Me emociona mucho, me conmueve mucho poder como mencionarlo en este espacio, porque creo que en su momento Jorge Zapata en Medellín fue un referente de clarinete bajo muy importante. Él en su momento era clarinetista de la Filarmónica de Medellín, y si no estoy mal, si no me equivoco, también fue una de las primeras personas que se graduó de la maestría de la Universidad de AFIT en clarinete bajo. Yo lo conocí, él fue, digamos, como la persona que también me ayudó como a formarme para ingresar a la universidad, a estudiar clarinete, y en algún momento me mencionó que si quería empezar también como a tocar el clarinete bajo, que él me podía ayudar, que él también lo interpretaba, lo estudiaba, y para mí eso fue como, este es mi momento, o sea, este es el momento en el que voy a poder acercarme al instrumento, de poder estudiarlo de esta forma. Y claro, entonces empecé con ese tipo de... paralelo al clarinete soprano, también el clarinete bajo, y de verdad que agradezco mucho este espacio, como le estaba diciendo, como para poder agradecerle a Jorge Zapata, que fue la primera persona, mi primer mentor, profesor, y la persona que más me inspiró para poder tocar el clarinete bajo. Y ya pues a partir de eso, yo sentía en ese momento que de pronto, por lo menos en Medellín, el clarinete bajo genera un poquito de susto como a los demás clarinetistas, como de pronto como, ay, tengo que tocarlo, tengo que hacer esto, aunque eso también va de la mano de que de pronto no habían tantos clarinetes bajos, y si habían no estaban en tan buen estado, entonces era un poquito difícil. Pero como que uno ya empezaba como, ah, bueno, esta persona toca clarinete bajo, de pronto podemos invitarla a ella, está ahí como un poquito estudiándolo eso, entonces yo creo que ahí seguí hasta el sol de hoy. Excelente, todos los que nos cuentas me emociona mucho porque de empezar, y seguramente Julián tiene alguna historia parecida, de empezar de que son pocos los clarinetistas bajos, de repente en el simposio nos dimos cuenta que son varios, y hay gente de varias partes del país que llegaron de edades tan distintas, y eso fue sorprendente, y justamente este es el poder de estos eventos, en este caso del simposio, y aprovecho para felicitar y saludar a Yoser Salazar y a Gonzalo Quintero, que fueron unos estupendos organizadores, y también, ¿cómo se dice en castellano? Los anfitriones de este simposio. Al maestro Alejandro Moreno de México, que también estuvo de jurado en el concurso. Felicitaciones a ellos por este estupendo evento, que justamente nos motivan de manera extra, porque te das cuenta que eres parte de una comunidad mucho más grande. Julián, cuéntanos tu historia detrás del clarinete bajo, por favor. Bueno, maestro, pues yo empecé en clarinete soprano porque definitivamente también empecé en banda. Mi banda pues es de acá de mi pueblito donde estoy en este momento, Villavieja, Huila.
Y la verdad, pues empecé en soprano y pues yo no sabía que existían más clarinetes hasta que un día mi maestro, que es mi primer maestro de instrumento y de la música de toda la vida, el maestro Ricardo Bolívar, que le agradezco muchísimo toda la formación que me ha dado. Tengo una relación amor-odio con él, pero pues después les comentaré eso. Eh, él nos mandó a un grupito, a un compañero mío y a mí, a un taller de clarinetistas en Garzón, aquí un municipio acá de Huila también. Y en ese entonces Guillermo Marín iba a dar el taller. Y pues, como era un taller de clarinetistas, pues entonces llegaron clarinetes de todo tipo. Y la primera vez que yo vi entrar ese armatoste, ese monstruo, ese instrumento tan grande, yo dije, ¡ay! ¿Qué es eso? Porque era el instrumento, o sea, yo no conocía literalmente ni un instrumento más, además del clarinete soprano. Yo dije, ¿qué es eso? Entonces, pues fui a preguntar, ya supe que era un clarinete bajo, lo escuché y quedé prensado, prensado, prensado. Ya era yo el niño más cansón diciéndole al maestro después del taller que se trajera un clarinete bajo para el pueblo, que se lo trajera, que se lo trajera, que se lo pudiera conseguir. Y hasta una dotación ya años después, como 2 años después, 2, 3 años, nos llegó una dotación de instrumentos y en esas venía un clarinete bajo. Entonces ya yo era el muchacho que le rogaba y le rogaba al maestro que sí, que me dejara ahí, que por favor. Y aquí va la parte del odio porque el maestro me dijo, no, ese instrumento no, que ese instrumento lo va a volver más flojo, que pues que va a ser un poquito más reservado. Entonces pues yo le cogí un poquito más al maestro en ese entonces, y no me lo dejó tocar, me lo dejaba tocar ya solo a finales de año como por un mesecito, pero de resto, estudiarlo por mi cuenta. Y pues ya cuando ya él se iba a ir de aquí del pueblo, porque consiguió un trabajo mejor, pues me dijo que ya, pues ya estaba resignado, entonces que ya me lo iba a dejar, entonces pues que yo me encargara del clarinete bajo. Y yo pues el niño más enamorado, la verdad. Y ya pues empecé mis estudios en el conservatorio, ahí estudio licenciatura, el clarinete bajo lo dejo solo para la banda. Y pues tengo muchos compañeros allá en el Tolima y en el Huila, o sea, lo amamos bastante, bastante, bastante lo amamos. Y pues compartimos mucho de ahí y pues ya en adelante puro estudio individual. Veo que ambos vienen de esta cultura de la banda, que es tan importante y tan notoria y floreciente en Colombia. Y acá viene también la importancia de estos elencos que son mucho más locales, se pueden formar en cualquier lugar. La ventaja de la banda es que puede sonar en un teatro o afuera. Igual se escucha, se aprecia la energía de una banda. Así que felicitaciones también a todos los directores y a todas las personas que impulsan las bandas en Colombia, a que hay fruto de ese movimiento bandístico que hay en Colombia. Y algo que también veo que tienen en común es que son muy curiosos, porque también el clarinete bajo ha podido ser muy bonito, llamarte la atención, pero bueno, que lo toque otra persona. Pero veo que hasta Eliana mencionó que ir a buscar en Google qué es, ¿no? Cómo suena ese instrumento. Los felicito a ambos por esta gran curiosidad. Les cuento, les confieso un poco como parte del jurado de que fue todo muy reñido. Eh, todos los participantes tenían un buen nivel y ustedes saben que las obras no fueron tampoco muy sencillas, rítmicamente eran complejas, incluso creo que una de ellas no sé si había una referencia de audio, entonces fue muy, muy interesante. Y eso quería decirles, de que fue difícil evaluarlos, pero aún así, dicho esto, todo el jurado fue unánime al seleccionar ustedes dos como ganadores, así que nuevamente felicitaciones. Y si hablamos de la música, ¿qué tal si conversamos un poquito de cómo estudiaron? ¿Cuál fue su primera impresión de estas obras? ¿Qué tal si empieza Eliana y nos cuenta al afrontar estas dos obras obligatorias? Bueno, empecemos con Intermixus, que era la obra que para mí pues generó, digamos, el principal reto. Primero, pues como por su lenguaje muy contemporáneo. Eh, la primera vez, digamos que la primera vez que la leí, que fue como al siguiente día que salió la convocatoria, que ya estaba súper, súper emocionada. Primero, yo creo que entré un poquito en pánico porque habían muchas cosas que no entendía, sobre todo porque
porque si no estoy mal, es una transcripción de una obra que el compositor ya había realizado para saxofón. Entonces, habían ciertas digitaciones que en mi caso particular, generaban pues como pues un reto. De hecho, yo creo que a los 2 o 3 días de como de analizar bien la partitura y eso, le escribí a Gonzalo Quintero, que de hecho le agradezco mucho porque estuvo ahí como apoyándome, ayudándome, y le dije como, o sea, de verdad no sé cómo hacer estas posiciones, no sé cómo puedo digitar esto, no sé cómo puedo hacer estos efectos, porque habían trémolos de cuartos de tono, todas estas cosas. Entonces yo estaba un poquito como en pánico por eso, o sea, estaba muy entusiasmada porque de verdad quería tener la oportunidad de poder participar, pero claro, para poder participar, pues uno por lo menos las obras bien firmes, ¿cierto? Así es. Entonces, ajá, entonces creo que por lo menos esa obra, lo que les estaba contando, generó en mí el mayor de los retos. Uno, digamos que por la formación que uno recibe en la universidad, que está muy ligada como a la música clásica y todo eso, cuando uno se encuentra con este tipo de lenguajes, a veces se queda corto con las herramientas. Entonces, empezar ese estudio no solo de notas, ritmo, dinámicas, el lenguaje dinámico, todo eso también es un estudio de acercamiento al lenguaje de la música pues más contemporánea. Así es, exactamente. Julián, cuéntanos cuál fue tu impresión de las obras. Pues la verdad, eh, también lo mismo que Eliana, salió la convocatoria y de una vez a lo de a mirar las obras, encontrar un audio, analizarlas, algo. Y pues de intermisos, eh, pues sí se me hizo bastante complicada. O sea, yo creo que fue más complicada por lo que no, pues no es, o sea, no son ritmos tan acostumbrados aquí. Siento que la de el maestro Mauricio Murcia es más fácil en cuestión rítmica porque pues uno siente más el bambuco en su sangre. Claro. Entonces, para mí el intermiso sí fue un reto bastante duro, eh, pues por eso mismo que uno no está muy acostumbrado a la sonoridad, a esos efectos que tenía. Y pues para completar el audio, encontrar el audio, pues por lo menos yo encontrar el audio fue, o sea, me hizo bastante difícil. Literalmente me salió una recomendación y yo, ¡ay! Un audio, algo es algo. Entonces de ahí me pegué y de ahí lo estudié y pues ya también pues mi método de estudio para el concurso definitivamente me lo inculcó mucho el maestro Diego Castro, un maestro que le tengo mucho aprecio del conservatorio, que pues lo normal, de lento a rápido hasta que uno se lo aprenda y que salga por memoria muscular, porque nos dice siempre que en los nervios en el escenario uno lo traiciona y lo único que lo va a salvar a uno es la memoria muscular. Entonces le agradezco mucho al maestro por enseñarme a estudiar de esa manera y pues nada, la constancia, maestro. La constancia de parte de los dos. Felicitaciones porque las obras no eran, cada obra tenía algún momento un desafío interesante que a simple vista podría parecer sencilla, pero no lo eran. La parte rítmica, por ejemplo, del estudio de Mauricio Murcia, si nos está escuchando, saludos Mauricio y gracias por siempre apoyar a Clariperú. A mí me encantó escucharlos, es tan bonito escuchar a jóvenes tocando este instrumento que todavía se ve como exótico y que aún falta difundirlo un poco más y ustedes son ahora parte de esta nueva generación que tiene esta voz con el clarinete bajo y yo espero que continúen porque les veo no solamente el entusiasmo, sino toda la capacidad para dominar y hacer un trabajo extraordinario con el clarinete bajo. Y ya hemos anunciado en Clariperú el siguiente simposio y el concurso latinoamericano de clarinete bajo va a ser aquí en Lima, Perú, en febrero. Así que están invitados a venir acá a visitar la ciudad de Lima. No sé si desean conversar algo más o contarnos alguna historia, esas cosas que a veces suceden de, por ejemplo, en que se te rompe la caña justo antes de salir a tocar. ¿Hay algo que quieran quizás, alguna anécdota que nos deseen compartir? A lo mejor Eliana tiene algo que contar. Claro, claro. No, pero es que yo creo que eso sí o sí nos va a pasar a todos. O sea, siempre cuando uno tiene como algo importante, pasa alguna cosa. Yo creo que en mi caso, bueno, pues
cabe mencionar, porque eso suele pasar también con el instrumento, que no es como que uno tenga fácil acceso a tener un instrumento propio. Yo en mi caso no concursé con mi clarinete bajo propio, pues todavía no lo tengo próximamente, pero todavía no. Entonces yo participé con el clarinete bajo de Iber Academy, que por cierto, pues también aprovecho este espacio para agradecerle a Iber Academy que, bueno, que ayudaron a que yo hiciera parte pues del simposio y del concurso, no solo pues como con parte de la inscripción, sino con el clarinete bajo y ayudándome con espacios de estudio y todo eso. Y bueno, el clarinete bajo, aparte que lo iba a usar yo, pues también estaba en disposición como instrumento para el simposio. Entonces, digamos que no era como que lo voy a usar yo para el simposio, para el estudio del concurso, para concursar y ya. Sino que también lo usaban otras personas, pues por lo cual está súper bien, obviamente, pero como un día antes del concurso, el clarinete bajo, el tudel ya estaba como un poquito, yo lo sentía raro, diferente. Yo iba a tocar los agudos y eran como, porque ya no me salen como con tanta facilidad como antes, o sea, estaba un poquito nerviosa porque me costaba. Entonces, si uno se siente incómodo con el instrumento porque me cuesta hacer algo, y aparte estamos como un día del concurso, como que, y los nervios y el pánico, entonces como yo sí estaba como, no, Dios mío, voy a colapsar. Obvio. Ajá. Entonces como que yo fui un poquito así como intensa porque estuve muy encima de Sasha pues que también agradecimientos a ella por el simposio, súper buen trabajo. Y Joder, por supuesto, lloran como, por favor, es que estoy un poquito nerviosa, como esto. Afortunadamente, al otro día yo llegué súper temprano, antes pues de la hora que estaba programado para el concurso, y lo pudieron revisar y le pudieron organizar a tiempo el tudel. Fui, calenté, probé sonido, pues lo estudié un poquito y ya. Como Gran que ya susto todo igual, ¿eh? solucionado, pero sí estaba súper asustada porque, claro, el concurso pues abordaba todo el registro de clarinete, no solo los graves, también el agudo. Pues ya todos sabemos qué pasa cuando estamos abordando los agudos del clarinete bajo. Entonces, como que estaban como, ay, no, Dios mío, me va a morir, no va a pasar. Pero se logró solucionar a tiempo es en la mañana antes del concurso, pero se logró. Felicitaciones por por esa tranquilidad, porque creo que cualquier músico que de repente nos damos cuenta que nuestro instrumento no funciona, evidente, te da pánico, y menos un día antes del concurso. Y sí, eso fue algo muy interesante en el simposio, y otra vez felicitaciones a todos los organizadores y a todas las personas involucradas, de que hubieron como 5 instrumentos a disposición de los estudiantes y participantes. Fue fantástico, fue bonito ver en el gran ensamble cómo se turnaban los instrumentos. Alguien esperaba que la siguiente obra la toco yo, la siguiente la tocas tú, pero trae estos peligros que acabas de mencionar. Felizmente sobreviviste y muy bien, Eliana. Julián, ¿hay algo que nos quieras compartir a lo mejor? Sí, maestro, es que yo soy un muchacho muy descuidado con las cañas y las personas que me conocen saben que soy un muchacho muy descuidado con las cañas. Entonces, yo siempre reservo cañas pues para eventos importantes porque como sé que soy descuidado, me toca entonces siempre tener una caña de repuesto para pues eventos así. Y, y sí, efectivamente llegué yo a Medellín y en el lugar donde me estaba hospedando, gracias a Dios, otra vez gracias al maestro Ricardo, que también gracias maestro, eh, ahí pues yo tuve la facilidad de estudiar. Y la noche antes del concurso, que yo llegué a Medellín, pues yo estudié un momentico. Ese momentico nomás me bastó para que la caña que yo tenía pensada para el concurso se me dañara, o sea, se me partiera la mitad. Bueno, la partí, si no se me partió, obviamente, yo la partí. Entonces, pues me tocó coger la caña de reserva que tenía, menos mal, porque yo sé cómo soy, porque soy muy descuidado con las cañas. Y pues nada, la sentía un poquito dura, pero pues ni modos, tocó porque no había más. Y a seguir adelante. Y bueno, Julián, uno puede ser descuidado en algunas cosas, pero no hay nada que no puedas mejorar, así que estoy seguro que con el tiempo ese aspecto que estás mencionando lo vas a superar.
Qué bonito escucharlos, los felicito nuevamente por este gran logro. Es el primer concurso de clarinete bajo en Colombia y ustedes son los ganadores. Eliana obtuvo el segundo puesto y Julián el primer puesto, ambos ganadores de este certamen. Me siento orgulloso de lo que han logrado y sobre todo ver sus historias de que no cuentan a veces con el instrumento apropiado, con el instrumento propio, que sus inicios no tenían a lo mejor una guía profesional, pero ustedes han insistido hasta encontrar las mejores condiciones y felizmente ahora en Colombia hay grandes intérpretes de clarinete bajo y no solamente me refiero a que tocan bien el instrumento, sino son especialistas en el clarinete bajo, que es lo que necesitamos en Latinoamérica. Así que su curiosidad y su persistencia ha dado fruto. Y también aprovecho antes de despedirnos a agradecer a todas las marcas que nos han apoyado con esos grandes premios que han recibido ustedes. Gracias a cada una de ellas por también apoyar a Clariperú y por, bueno, darles una sonrisa extra a los ganadores. No sé si desean decir algunas últimas palabras ya para despedirnos y desde ya les agradezco por esta hermosa entrevista. ¿Qué tal si empezamos con Eliana? No, pues primero, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. De verdad que considero que es supremamente valioso. Y también pues agradecer por el espacio del simposio. Creo que ese tipo de eventos, por lo menos aquí en Colombia, pues sí o sí se tienen que seguir haciendo, tienen que existir. Como lo decía ahorita maestro Marco, yo a mis inicios pensaba que, digamos, nuestra comunidad de clarinetistas bajos, por lo menos acá en Medellín, en Colombia, éramos de unos poquitos, pero quedé gratamente sorprendida por la recepción, la asistencia al simposio, encontrarme con caras conocidas y con caras nuevas, sobre todo personas tan jóvenes. Eso me alegra mucho, saber como que Clarinete Bajo pues está creciendo, se le está dando toda la seriedad que se merece. Entonces, sí, agradezco infinitamente, profundamente la creación de estos espacios, al igual que el concurso. Creo que eso también hace que uno suba de nivel increíblemente, que uno pues trascienda más allá de lo que está escrito en una partitura. Entonces, no, infinitamente agradecida, muy emocionada por lo que se viene con el clarinete bajo. Y bueno, espero pues vernos próximamente en Perú. Y ya eso es todo. Gracias por todo. Claro que sí, bienvenida siempre al Perú. Parece que Julián se ha desconectado. Mencionamos al inicio de esta entrevista que parecía que tenía ciertos problemas de conexión, pero ya lo hemos escuchado. Julián fue el ganador, el primer premio del primer concurso nacional de clarinete bajo, y aquí nos está acompañando justamente el maestro Alejandro Moreno, que fue quien inició toda esta movida y el resurgimiento de clarinete bajo a través de los simposios iberoamericanos de clarinete bajo. Saludos, maestro, y gracias por sí, por este empuje y por la creación de este gran movimiento, de este bello instrumento en nuestro continente. Eliana, entonces será hasta una próxima oportunidad. Esperamos verte en Lima, Perú. Eso es en febrero. Acá también nos está enviando Jairo felicitaciones. Jairo fue parte del jurado. Gracias por escucharnos. Sí, gracias a Jairo también, que me aguantó ahí los momentos de pánico que tuve ahí. Sí, sí. Un abracito a Jairo. Saludos a todos y será hasta una próxima entrevista. Muchísimas gracias, Eliana y Julián, por este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Hasta Chao, luego, chao. chao.